T13 Noticias. Impacto informativo. Escándalo. A más de 7 años de las acusaciones que sacudieron al país. Incinerada. Cuando el cargamento fue entregado, queman las evidencias. Soterrados. 3 albañiles dieron de frente a la muerte, pero lograron evadirla. Pandemia. La infección no ha finalizado. Cuide a su familia. Venezuela se ahoga. Torrenciales lluvias provocan estragos. Balacera en zona 18. Un fallecido, un herido y 2 capturados. Amigo televidente, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Iniciamos 60 minutos con la información más impactante de la jornada. Tal y como lo adelantábamos en nuestros titulares, hay que hablar este día del escándalo que sacudió al país hace exactamente 7 años y que pronto podría llegar a su final esta historia. El escándalo inició en abril de 2015 y sacudió al país. La entonces fiscal general del Ministerio Público, Thelma Aldana, amparada en ese momento por la Comisión Internacional contra la Impunidad, reveló la existencia de una estructura de la vicepresidenta Roxana Valdetti, un hombre que inauguró en Guatemala la figura de colaborador eficaz. Fue condenado después con una pena mínima, recuperó la libertad y hoy se desconoce su paradero. Las afirmaciones de Thelma Aldana y la CICIG hicieron eco a nivel internacional. Hubo manifestaciones y Roxana Valdetti renunció al cargo de la segunda magistratura del país en mayo de 2015. En septiembre también lo hizo el entonces presidente Otto Pérez Molina, y eso marcó un precedente en Guatemala. El gobierno del CICIG y el Ministerio Público aseguraban contar con pruebas contundentes. El sistema judicial de Guatemala ha mantenido el caso en suspenso durante el juicio cambió de judicatura, pero en la actualidad parece que podría llegar el final de esta historia. El personal del Ministerio Público, encargado de presentar las pruebas, ha finalizado con su participación y hoy años de cárcel y una multa de 73 millones de quetzales por los delitos de asociación ilícita, caso especial de defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito. Ahora será turno de los abogados defensores presentar el resultado de su trabajo para tratar de desvirtuar las acusaciones del Ministerio Público. Cuando eso termine, las juezas que integran el Tribunal de Mayor Riesgo B tendrán que deliberar y, basadas en lo que manda la ley, dictar sentencia y con eso ponerle fin a ese capítulo de la historia de Guatemala que llamaron La Línea.
Y mucha atención, siempre en temas judiciales tenemos que hablar de Manuel Valdizón, y es que este día finalizó la extensa audiencia de primera declaración en el tema transurbano. La audiencia se realizó a puerta cerrada ya que el caso está bajo reserva, pero se dio a conocer que el exfuncionario quedó ligado a proceso penal y permanece en prisión preventiva. Hay que tomar en cuenta que Valdizón enfrenta 2 procesos en su contra, lo que quiere decir que aún falta que se celebre la audiencia de primera declaración por el caso Odebrecht. El Ministerio Público acusa a Manuel Valdizón de asociación ilícita, financiamiento electoral ilícito, falsedad ideológica y lavado de dinero. Bien, vamos a otro tipo de noticias y específicamente tiene que ver Conocidos ángeles justicieros, grupo armado que se supone brinda seguridad a los comerciantes y compradores del mercado. Bomberos municipales fueron alertados, pero lamentablemente el daño ya estaba hecho. La víctima tenía 25 años aproximadamente, sufrió una herida de bala en la cabeza. Autoridades realizaron las investigaciones del caso. Fiscales del Ministerio Público recabaron las evidencias y entrevistaron a los testigos para determinar qué ocurrió y dar con el paradero de los responsables. Los vendedores del área tuvieron que cerrar sus negocios ya que la escena del crimen fue acordonada. Tenemos que seguir hablando del resultado de ataques armados. Nos ubicamos ahora al occidente del país, en Chimaltenango y también en jurisdicción de Sololá. Dentro de una ambulancia de los bomberos voluntarios murió un hombre de 28 años atacado a balazos en Chimaltenango. El hecho ocurrió en la aldea Aguadulce y los vecinos trasladaron en un vehículo particular hacia un hospital, pero en el trayecto fueron alcanzados por los cuerpos de socorro. Su estado de salud era sumamente delicado y al ser ingresado a la ambulancia perdió la vida. Neri Rodríguez López era su nombre. Los bomberos dijeron que sufrió 3 impactos de bala en órganos vitales. La ambulancia quedó en la primera calle final de la zona 3 de la cabecera departamental de Chimaltenango. Las fuerzas de seguridad y fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar para procesar la escena. El cuerpo fue llevado más tarde por la policía hacia una morgue. En San Lucas, Tolimán, Sololá, ocurrió un ataque armado que dejó como saldo un hombre fallecido. Bomberos voluntarios identificaron a la víctima como Bartolomé Pérez, de 50 años. Cuando atendieron la emergencia, los socorristas constataron que el hombre todavía contaba con signos vitales. Lo estabilizaron y lo llevaron hacia un centro asistencial, pero a su ingreso perdió la vida. Vecinos aseguraron que la víctima caminaba hacia el centro de San Lucas, Tolimán, para disfrutar de la feria titular cuando 2 hombres se le acercaron y le dispararon. Bien, mucha atención. A continuación vamos a hablar y a presentarle un video que se ha hecho viral a través de la red en las últimas horas y muestra a pilotos y ayudantes de autobuses extraurbanos protagonizando una pelea. Esto ocurrió bajo el puente de Chimaltenango, justamente en el cruce hacia Antigua Guatemala y la ciudad capital. De acuerdo con la denuncia, hubo insultos, golpes y hasta intentos de agresión con un machete. Los ánimos se caldearon después de que iniciara esta discusión y según los pasajeros de estos autobuses, todo inició por una pelea por pasaje. Primero, los pilotos pusieron en riesgo su integridad y la de los pasajeros y después de eso detuvieron la marcha y se fueron a los golpes. De manera ilegal el sábado por la noche y aterrizó el domingo en la madrugada en un sector de Chisec, Alta Verapaz. Agentes de la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército se trasladaron al lugar para dar seguimiento al caso, pero los pobladores les impidieron el paso. Tenían instalada una talanquera. Fue hasta este martes que lograron ingresar, localizaron la aeronave incinerada y no ubicaron rastro de personas o ilícitos. Autoridades indicaron que durante las negociaciones con los pobladores se perdió tiempo vital para que los delincuentes lograran descargar el botín y huir. Se efectuaron allanamientos, pero el resultado fue negativo. Se inició una investigación para poder capturar a los delincuentes y personas que colaboran con ellos.
Una de trabajo tranquila terminó por convertirse en una pesadilla y casi en una tragedia. Esto le sucedió a 3 hombres que realizaban labores en un muro de contención en la aldea Las Trojes, Amatitlán. Testigos dijeron que todo transcurría con normalidad hasta que la tierra se dejó ir contra las víctimas hasta sepultarlas. El ruido que produjo el derrumbe fue lo que alertó a los vecinos, quienes llamaron a los bomberos voluntarios y unieron fuerza para rescatar a los albañiles. Por más de una hora trabajaron los socorristas y los vecinos para ubicar a las víctimas. Cuando finalmente tuvieron contacto visual con ellos, procedieron a rescatarlos. Afortunadamente seguían con vida y de inmediato fueron llevados hacia el Hospital Nacional de Amatitlán. Los bomberos dijeron que los 3 hombres sufrieron golpes y fracturas. Fueron identificados como Adalberto Calderón, de 19 años, Romeo Revolorio, de 38 y Julio Estupe, de 20. Se cree que la tierra se dio por la humedad que se mantiene a raíz de las últimas lluvias. Tras este incidente, los bomberos recomendaron a las personas que realizan este tipo de trabajos a que tomen las precauciones necesarias. Vecinos del barrio San Antonio, zona 6 capitalina, alertaron a los bomberos voluntarios sobre un ataque armado en contra de un hombre. Al realizarle las evaluaciones correspondientes, constataron que ya no contaba con signos vitales debido a que los impactos los presentaba en el cráneo. La víctima no pudo ser identificada, vestía playera y pantalón negro, tenis azul con verde y tenía aproximadamente 20 años. Las autoridades de la Policía Nacional Civil acordonaron la escena e iniciaron operativos en el sector, mientras fiscales del Ministerio Público recabaron las evidencias que ayuden a dar con el paradero de los responsables. Vamos ahora con acciones por parte de la Policía Nacional Civil. Atención, nos ubicamos en Mazatenango, jurisdicción de Suchitepeques. En este lugar fue capturado Wilmer Morales, de 27 años. Tenía 2 órdenes de captura en su contra por los delitos de violación y robo de celulares. Las autoridades le dieron seguimiento a denuncias interpuestas por mujeres que indicaron que sujetos en motocicleta les interceptaron el paso, les robaron sus pertenencias y las violaron. Autoridades tratan de dar con el paradero de más cómplices. Se supone que se trata de una estructura criminal que opera en el centro de Mazatenango. En un sector del departamento de Santa Rosa se reportó un incendio este día. Nosotros le contamos la historia. Cuerpos de socorro fueron alertados sobre un pavoroso incendio en varias bodegas y clínicas médicas del Hermano Pedro, ubicadas en el departamento de Santa Rosa. Esta emergencia fue cubierta por los bomberos voluntarios y municipales departamentales, quienes a su llegada Según el párroco de la iglesia, las pérdidas materiales superan el $500,000 de quetzales. Ya las autoridades municipales iniciaron con el recuento de daños para analizar con qué material pueden ayudar para la reconstrucción del lugar, ya que los pobladores se benefician con los servicios médicos que ofrecen en ese lugar. Nos vamos a ubicar ahora al sur del país para hablar de un hallazgo, amigo televidente. Atención a las imágenes. Trabajadores de la finca El Higueral, ubicada en el kilómetro 115 de la carretera que conduce hacia el municipio de Iztapa, jurisdicción de Escuintla, alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de un cadáver entre matorrales. A su llegada constataron que se trataba de Herminio García García, de 64 años, originario de Puerto Viejo. Una de las primeras hipótesis que se maneja es que la víctima aparentemente sufrió un paro cardíaco y esa fue la causa de su deceso. Sin embargo, el cuerpo fue trasladado a la morgue del INASIF para realizarle los análisis correspondientes que ayuden a determinar las causas de su muerte. Vamos ahora con temas judiciales. Una vez más, esta vez se trata del juicio que se ventila en contra de una persona por maltratar a un niño. Esto ocurre en Quetzaltenango. En el Juzgado de Paz Penal de Quetzaltenango, la jueza Irma Citalán Xicará resolvió enviar a debate a la agente de la Fiscalía de la Mujer del Ministerio Público, María Chávez Ixtamer Gómez, por el delito de maltrato contra personas menores de edad. El inicio del juicio se dicta 5 meses después de que ocurrieran los hechos en el área de juegos infantiles de un centro comercial en la zona 3 de Quetzaltenango. Por una inhibitoria que se solicitó, pues el caso llegó con nosotros a Totonicapán, llevó la audiencia de conocimiento de cargo.
por los hechos que se suscitaron. En efecto, el Ministerio Público pudo sustentar su tesis acusatoria con los medios de investigación correspondientes, en los cuales pues, la jueza decidió abrir a juicio oral y público en contra de la licenciada Ishtamer, en virtud de que pues, el daño al menor es grave, es un daño psicológico y que se ha visto en varias secuelas en la vida del menor, regresivas en su conducta. Lourdes Fuentes del Instituto de la Víctima refiere que dan acompañamiento al caso en apoyo a la madre de la víctima y actúa como querellante en dicho proceso. Se considera que se tienen los indicios racionales suficientes que dieron al lugar la toma de esta decisión. Se intentó conocer la postura de la acusada, sin embargo se abstuvo de hacerlo. Tras el hecho sucedido el 13 de mayo de este año, ella fue reubicada en una sede del Ministerio Público. Alza el pasaje, sobre todo para rutas extraurbanas. Nosotros hemos estado al lugar. De lo contrario, tendremos que unilateralmente subir los precios en las distintas tarifas, tanto en rutas cortas como en rutas largas a nivel nacional. El aumento sería entre 15 a 20% y se deriva de los constantes incrementos al precio del diésel y derivados. Los precios actuales no van a descender, sino que al contrario van a aumentar los precios de los combustibles debido a efectos externos. Con autoridades de la DGT, por lo que se esperan acuerdos, de lo contrario serán ajustes en el pasaje para rutas largas y cortas. Bien, vamos ahora con actualización T13, amigos televidentes. Esta es emergencia atendida por los bomberos voluntarios. Se reporta específicamente en un sector de Santa Lucía, Cotzumalguapa. Esto es en el departamento de Escuintla. Se trata de un hombre que resultó con heridas de bala. Lo que él le ha indicado a las autoridades es que caminaba por un sector de ese lugar cuando hombres armados le salieron al paso para tomarlo por asalto. Le exigieron sus pertenencias. Los hechos y después de eso lo llevaron a... Bien, llegó el momento para hablar de las cifras de la pandemia. Recuerde que la emergencia no ha finalizado. Es muy importante no bajar la guardia, como también lo es buscar los centros de vacunación. La vacuna no va a evitar que usted se infecte, pero en dado caso sea portador del virus, sí va a evitar que usted termine en un hospital. Por favor, acuda cuanto antes a los centros de vacunación. Vamos a revisar ahora las últimas cifras publicadas por las autoridades guatemaltecas. Ahí lo tiene ya usted en la pantalla. Señalan que ayer fueron 10.296 personas las que buscaron que les practicaran un hisopado. Repito el dato, 10.296 personas buscaron solo en las últimas 24 horas que les practicaran un hisopado. 732 de ellas dieron positivo y en esta última actualización las autoridades guatemaltecas, en este caso el Ministerio de Salud Pública, confirman también el deceso de 5 personas más víctimas de la enfermedad. Ahora vamos a revisar cómo queda el acumulado con esta última actualización publicada a través de las plataformas virtuales. Según las autoridades, en este momento son 1.539 personas las que saben que son portadoras del virus. Hay que de hisopado. Hay muchas personas que ya tienen su esquema completo de vacunas, entonces los síntomas son leves, se quedan con que es una gripe, se automedican y nunca van a un centro de hisopado. El problema acá es que si tienen contacto con alguna persona que no tiene ni una sola de las vacunas, esa persona sí puede terminar en el hospital o incluso en el cementerio. Pero, le decía, en este momento entonces las autoridades confirman que 1.539 personas saben que son portadoras del virus. 1.134.200
1.449 personas se han infectado en lo que va de la pandemia. En nuestro país, 1.112.851 personas se han recuperado de acuerdo a lo que indican las autoridades, pero lamentablemente sigue creciendo la lista de víctimas mortales y si seguimos de la misma manera, en poco tiempo vamos a romper la barrera de los 20.000 fallecidos. En este momento, las autoridades confirman 19.859 personas muertas víctimas de la enfermedad. Ahora bien, esta cifra también tiene un subregistro, tomando en cuenta que hay muchos rincones en nuestro país donde las personas se enfermaron, nunca dieron aviso a las autoridades sobre qué era exactamente lo que tenían, fallecieron y las sepultaron, no están en esa. Abuelas que les dejó la enfermedad y después fallecieron. Tampoco son tomadas en cuenta esas personas porque ya no eran portadoras del virus en ese momento, pero sí seguían padeciendo, repito, las secuelas que en su momento les dejó la enfermedad. Por eso, a toda costa, lo mejor sigue siendo evitar el contagio y eso se hace utilizando la mascarilla, por favor, bien puesta en este momento. Ya no es obligatorio el uso de la mascarilla, hay que tomar en cuenta ese dato por parte de las autoridades guatemaltecas, así que depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros, sobre todo ahora que no hay restricciones obligatorias. Si usted sabe que va a estar en un lugar donde hay muchas personas y puede tener puesta su mascarilla, por favor, hágalo. Eso va a evitar que usted se infecte. Es importante continuar con el lavado de manos constante, esto no solamente por la pandemia, sino para evitar otras enfermedades, pero por favor, lávese las manos, lávese bien las manos, tiene que ser por lo menos 20 segundos con suficiente jabón para que realmente esto sea efectivo. Si usted está en un sitio, un lugar, un momento donde no hay acceso a agua y jabón, utilice el alcohol en cualquiera de sus presentaciones, que no le dé vergüenza sacar su alcohol para limpiarse las manos delante de personas que ya no lo están haciendo. Por favor, también es muy importante, si usted todavía tiene riesgo, de preferencia cuando usted vuelva a su casa, límpiese bien antes de tener contacto con sus seres queridos. Es así como se puede evitar el contagio del nuevo coronavirus y una vez más, le repito, por favor, acuda cuanto antes a los centros de vacunación para que le apliquen las dosis que sean necesarias. Recuerde que en nuestro país esa posibilidad está abierta para todos a partir de los 6 años. Y hablando del tema, en este momento vamos a escuchar las últimas declaraciones del ministro de Salud Pública refiriéndose al uso voluntario de la mascarilla. Básicamente, recordemos que las condiciones ya relacionadas con el tema de pandemia prácticamente han mermado de forma significativa. Ya la incidencia en la positividad es muy baja. Cualquier otra enfermedad respiratoria. Nosotros consideramos que a no muy largo plazo la Organización Mundial de la Salud estará por dar por terminada la pandemia como tal. Y en principio, pues también al quitar las restricciones de semáforo, ha habido muchos requerimientos de los padres de familia de que los chiquitos puedan ya dejar de usar mascarilla. Entonces, recordemos y quiero reconocer desde aquí el gran trabajo en educación y formación. Que debemos usarlo siempre que tengamos señales que nos indiquen que debemos usarlo, pero en la medida de lo posible y ya en las condiciones actuales y con tan poquitos casos y con tan poca transmisión, en este momento, pues era el momento de hacerlo. Así es, amigo televidente, mucha atención. Tenemos actualización T13 y siempre refiriéndonos a temas de salud. Mucha atención porque las autoridades han confirmado 5 casos más de viruela del mono en nuestro país. Así es, luego de que el Laboratorio Nacional de Salud procesara las pruebas respectivas, el Ministerio de Salud Pública ha confirmado estos 5 nuevos casos de viruela del mono
que corresponde a los casos número 62, 63. 27, 25 y 20 años, todos residentes del departamento de Guatemala. Según los reportes, los pacientes reportaron haber iniciado con síntomas entre el 9 y 15 de octubre. Todos ellos se encuentran aislados en sus viviendas, por lo que profesionales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social están monitoreando su avance. Hasta ahora la investigación ha determinado que 4 de ellos no tienen relación entre ellos ni con casos anteriores. 66, solo se trata de una mujer y 65 hombres que han resultado positivo para viruela del mono. El Ministerio de Salud registra 119 casos sospechosos, de los cuales 115 han sido tamizados y 4 casos permanecen como probables. Hasta hoy, como indicamos, se reportan 66 casos confirmados y 49 descartados. De los casos confirmados, 19 personas se han recuperado. Como indicamos, profesionales monitorean la evolución de los pacientes confirmados y se toma la investigación. En el departamento de Santa Rosa, ahí tiene usted las primeras imágenes que nos llegan desde aquella región del país. Los bomberos voluntarios son alertados por los vecinos tras escuchar los disparos. Llegaron en solo unos minutos y localizan a un hombre gravemente herido. Su objetivo era claro, salvarle la vida a esta persona, así que de inmediato proceden a tratar de restablecer sus signos vitales, pero lamentablemente por la cantidad y la gravedad de las heridas, los esfuerzos fueron en vano. Vea usted estas imágenes más que evidentes. Con total descaro e impunidad, los asesinos de este hombre le dispararon, cometieron el crimen frente a la iglesia católica de ese lugar. Poco o nada realmente le importa a los delincuentes cuando ya de la situación. Han acordonado la escena a la espera del personal del Ministerio Público. Otros uniformados, utilizando los datos que ofrecieron algunos testigos, han salido en busca de los responsables que se supone llegaron y escaparon en una motocicleta. A esta misma hora, de hecho, el personal de la Policía Nacional Civil continúa con los operativos en las cercanías para tratar de ubicar a los responsables del crimen. Y también hace solo unos minutos han llegado algunas personas, la noticia corrió rápido, por supuesto, por el pueblo, y han llegado algunas personas indicando que uno de sus seres queridos salió esta noche y que no ha regresado a su vivienda, así que solicitan poder ver el cuerpo y al hacerlo han confirmado que era uno de sus seres queridos. Él respondía al nombre de Tomás Morales, tenía 60 años, repito, Tomás Morales tenía 60 años y ha sido asesinado a balazos frente sobre el crimen de este hombre. Vamos ahora con la información internacional más impactante de la jornada. Mucha atención, vamos a iniciar en México. Atención a esta historia. En redes sociales circula un video que muestra el momento exacto en el que un hombre cae de la terraza de una vivienda, luego que aparentemente entrara a robar y los dueños de la casa lo descubrieran. Este hecho ocurrió en Coahuila, México. Según indicaron paramédicos, el presunto delincuente sufrió fracturas en ambas piernas y quedó internado en un centro asistencial bajo custodia policial. Posteriormente, será trasladado ante juez competente para que solvente su situación legal.
Cientos de personas protestaron en la ciudad de Puerto Príncipe, en Haití y en otros puntos de la isla en contra de la solicitud de un despliegue militar de Estados Unidos y Canadá. Además, piden la dimisión del primer ministro. Los congresistas piden dar marcha atrás al despliegue de tropas extranjeras. Recientemente la ONU alertó que Haití afronta una crisis humanitaria catastrófica, ya que al menos 19.000 personas sufren inseguridad alimentaria. Declaraciones que provocaron una oleada de manifestaciones desde hace más de una semana en contra del gobierno. El estado Aragua en Venezuela sufre los estragos de la inclemencia del tiempo una vez más. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Palmarito en Maracay, que hasta ahora ha cobrado la vida de 3 personas y daños estructurales, según indicó el presidente Nicolás Maduro. Vamos de nuevo con actualización T13 y vaya que la jornada se ha tornado violenta. En este momento se reporta ataque armado. Los bomberos llegaron en poco tiempo, pero lamentablemente ya era imposible restablecer sus signos vitales. A esta hora únicamente se sabe que respondía al nombre de Denis Sánchez, era de aproximadamente 25 años. Otro sujeto iba acompañando a este hombre y también resultó gravemente herido. Los bomberos lograron estabilizar sus signos vitales y lo llevaron al hospital más cercano. A esta hora la Policía Nacional Civil ya tiene el control de la situación y más tarde el personal del Ministerio Público iniciará con las investigaciones del caso. Y seguimos hablando de violencia e inseguridad, lo adelantábamos desde nuestros titulares. Vamos ahora con el resultado de un ataque armado al norte de la capital guatemalteca y también hablamos de la pronta respuesta de la Policía Nacional Civil. El escenario de este ataque armado fue el kilómetro 8.2 de la ruta al Atlántico en cercanías de un centro comercial. En pleno tránsito del sector y a la luz del día, los sicarios sembraron el terror tras disparar en varias ocasiones. Testigos dijeron que eran 2 hombres que se transportaban en una motocicleta y que se acercaron hacia un vendedor de dulces y abrieron fuego contra él. Huyeron de la escena rápidamente y la víctima quedó tendida. Llegaron los bomberos municipales y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La mamá de este vendedor de dulces fue quien reconoció el cadáver. Kenny Daniel López era su nombre, tenía 21 años. De este ataque armado resultó herida otra persona, quien en estado sumamente delicado fue Actualización T13, amigo televidente, mucha atención, vea usted, este es el resultado de un accidente de tránsito reportado en la carretera al Pacífico, kilómetro 32 para ser específicos, esto es en jurisdicción del municipio de Amatitlán. Ahí puede observar usted, son 4 pilotos involucrados en este accidente de tránsito. No es grave, pero hay que tomar en cuenta la cantidad de vehículos involucrados, la cantidad de personas involucradas. La Policía Nacional Civil ya está llegando al lugar de los hechos. A un hospital. Se cree que hubo otro piloto involucrado que iría al frente, pero logró escapar de la escena. De momento únicamente han quedado 4 vehículos en el kilómetro 32 de la carretera al Pacífico. Esto es en jurisdicción del municipio de Amatitlán y afecta el tránsito vehicular para las personas que conducen desde el sur hacia la capital guatemalteca.